Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy tiene como base el último capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Los primeros dos párrafos solamente. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, para entender el Apocalipsis es necesario tener un conocimiento sólido y sano de el contenido y la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Realmente muchas de las cosas que se mencionan en Apocalipsis están ya prefiguradas desde el Génesis y a través de toda la Biblia. Tal es el caso de la enseñanza de este capítulo 22, la vida, el árbol de la vida. Este capítulo 22 en estos dos párrafos nos menciona un árbol de la vida y un río de agua limpia como cristal resplandeciente que salen. ¿De dónde salen? Salen de Dios y del Cordero. El origen son Dios y el Cordero. Bueno, el libro del Génesis nos habla del árbol de la vida. Era un árbol al que tenía acceso, tenía disponibilidad para comer de él Adán y Eva. Cuando pecaron, fueron arrojados del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ya habían pecado. Y si en estado pecaminoso comían del árbol de la vida, entonces iban a vivir para siempre. Pecaminosos y viviendo para siempre. No caben dentro de lo que es santidad de Dios. Fueron arrojados. De momento, alguien pagó por su pecado, pero para cubrir la vergüenza de su desnudez. No precisamente el pecado o la culpa del pecado. Cuando habla la palabra de Dios de desnudez, tiene relación con pecado. A una de las iglesias en el Apocalipsis le dice: para que no se descubra tu desnudez, compra ropas de lino. Y bueno, aquí Adán y Eva fueron cubiertos por Dios. Fueron sacrificados algunos animales para cubrir su vergüenza. Había algo que faltaba aún, y está profetizado en Génesis 3:15. De la simiente de Eva saldría alguien que derrotaría a Satanás. Bueno, esa es una de las cosas que faltarían. Y otra cosa sería que el hombre fuera libre de la culpa del pecado. Dos cosas: libre de la culpa del pecado, y dos, derrotar al engañador, que es Satanás, la serpiente antigua. Bueno, Dios es eterno y Él nos ofrece vida eterna. Dios tiene algunos miles de años para enseñarnos a nosotros muchas cosas respecto a la naturaleza divina y a nuestra propia naturaleza. ¿Qué dicen los evolucionistas? Bueno, esta mutación en este animal, en esta larva, en este sapo, en este renacuajo, bueno, a través de algunos miles de millones de años, los evolucionistas echan mano de miles de millones de años para cada cosa que quieren explicar. De manera que si hablamos de 6, 7, 10.000 años, pues no es nada. Si pensamos que en esos 10.000 años Dios quiere enseñarnos algo, a través de la historia universal, a través de la historia de su pueblo Israel, Dios nos enseña cosas de la naturaleza de Dios. Y de esta manera Dios se revela de distintas maneras. A Moisés le dice: yo soy el que soy. Dile a tu pueblo que el que es te habló estas cosas. Habla de que Dios es, no existe, es. Es el único que es. Los demás seres vivos existimos. Un día nos moriremos, pero el que es eterno no existe, es. Cosas como la santidad, después se revela a Abraham como Dios todopoderoso, se revela también como misericordioso a Moisés, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es justo también, entre otras cosas, y es lo que más trabajo nos cuesta entender y aceptar y vivir, reconociendo que Dios es justo. Bueno,
Entonces, el hombre, a través de la historia aprendemos cosas. Para el hombre nos cuesta trabajo conocernos. Sócrates por eso dijo, conócete a ti mismo, como algo muy difícil. Bueno, para el hombre le cuesta trabajo darse cuenta de su pecaminosidad, de su imperfección. Cuando Jesús vino, les dijo a algunos, porque ustedes dicen, veo, su pecado permanece. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a repetir esta frase que en Apocalipsis más adelante dice, el que tenga sed, venga. Jesucristo viene al que tiene sed, al que reconoce que necesita de Dios. Todos lo necesitamos, pero algunos reconocemos que lo necesitamos y otros se sienten bien así, sin Dios. Bueno, en toda la historia humana tenemos para aprender, conocer a Dios y conocer a nosotros mismos. Por eso hablamos de teología natural. Todas las razas y en todos los tiempos, todas las civilizaciones tienen cierta noción, unos más y otros menos, del bien y del mal. Dios se revela en las cosas creadas, dice el libro de la carta a los Romanos. Es la teología natural. Después Dios habla al hombre en distintas épocas. Cuando Dios dice a Noé que construya un arca, después de que salen de ahí, les da leyes para que la ley civil sea un orden para la gente que vive en distintos lugares. Después a Dios le habla a Abraham. Y aunque Abraham no escribe como Moisés un decálogo y otras leyes u ordenanzas, Dios dice, yo sé que Abraham le dirá a sus hijos, a sus generaciones que le siguen, que ordenen, que guarden estas cosas. Son las leyes. Dios se da a conocer al hombre de distintas maneras. Tenemos que conocer a Dios. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice así. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y él diserta de una manera muy amplia, muy explicativa, repetitiva para que lo entendamos. Y dice que la ley es espiritual, me llamó la atención. La ley es espiritual. Con frecuencia el cristiano ve la ley como algo carnal. No sea legalista, pero la ley es espiritual. Mira para qué nos sirve la ley. Para mostrarnos lo que es el pecado, para crear conciencia de pecado. Dice Pablo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Diversos tipos de terapias. La primera fase es terapias hablando de psicología o terapias de las que se aplican a alcohólicos, a adicciones. Crear conciencia de enfermedad, le dicen a los de AA. En psicología se habla crear conciencia de una afección, de un trastorno. Hay personas que se sienten bien. Claro, los que se sienten mal son todos los que están a su alrededor. Estuve tiempo trabajando en terapia de grupos y había diversas dinámicas para atender a los pacientes. Y llegaban a veces algunos pacientes renuentes a seguir la terapia. Y tardaban 1, 2, 3 días que ni comían, no se juntaban con los demás, poco a poco. La primera fase para hablar de adelanto es crear conciencia de enfermedad. Se integraban a los demás y decían, yo tengo este problema. Si no reconoces que tienes problema, estás estancado. Bueno, la ley, que es espiritual, sirve para crear conciencia de pecado. Y más adelante, Pablo a los Gálatas les dice que de modo que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que la ley ha creado conciencia de pecado, decimos, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me lleva al pecado? ¿Por qué fallo? Bueno, y es cuando, entendiendo el mensaje del Evangelio, nos acercamos y si aceptamos por fe su oferta de salvación, somos salvos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo pagó por tus pecados, por mis pecados. Si por fe aceptas
que Él pagó por ti, se elimina la culpa de pecado. Decíamos al principio que después de que Adán y Eva fueron vestidos con pieles de animales, fueron sacrificados para cubrir la vergüenza de su desnudez, faltaban dos cosas: eliminar la culpa de pecado y derrotar al engañador. Bueno, Jesucristo hace las dos cosas. Génesis 3:15 lo profetizaba. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se quita la culpa del pecado. Y Satanás fue derrotado por Jesucristo cuando Jesús murió en la cruz. Los exhibió, dice la carta a los Tesalonicenses, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que lo que tenemos que hacer después nosotros es apropiarnos de ese triunfo de Cristo Jesús y estar en el camino de Cristo Jesús. Por algo Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, Jesucristo en Juan capítulo 17, en la oración intercesora, dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la salvación: conocer a Dios y a Jesucristo. Esto quiere decir tener relación con ellos, de manera que asimilamos lo que Él quiere, entendemos lo que quiere, asimilamos su naturaleza, la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro que tenemos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Pablo dice que cuando lo veamos vamos a vernos como Dios nos ve. Ahorita nos vemos de una manera diferente. Difícil ver los defectos, difícil ver las necesidades. No necesitamos de nadie, todo lo sabemos, no nos equivocamos, etcétera, etcétera. Pero en la medida que vamos conociendo al Señor, vamos ganando en humildad y en reconocer nuestras necesidades. Bueno, dice la palabra del Señor que es necesario una relación personal con Jesucristo y con Dios. Ezequiel, vamos a Ezequiel, a la figura de Apocalipsis. Decíamos que hay que conocer el contenido y la teología del Antiguo Testamento como del Nuevo. Ezequiel, desde el capítulo 40 al 47, nos describe el templo. No el primer templo, ni el segundo, ni el tercero, que no está, pero algunos dicen que será construido un tercer templo. Nos describe un templo y son figuras las que usa. 7 capítulos. Ya después, para terminar, Ezequiel, su libro, nos habla de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Cosa curiosa, Apocalipsis nos habla del río, del fruto, del árbol de la vida, y nos habla después los que van a poder entrar, bienaventurados, los que lavan sus ropas para poder tener derecho a entrar, a comer del árbol de la vida y tomar del agua de la vida eterna. Bueno, Ezequiel ve un río que sale del umbral del templo y por donde quiera que va, lleva sanidad. En primer lugar, a ambos lados crecen el árbol de la vida. Después esas aguas van y traen sanidad a las aguas del Arabá, del Mar Muerto. Y por donde quiera que va este río, quien nada ahí es como medicina. Tiene sanidad las aguas, sanidad las personas que nadan, sanidad las aguas para que produzcan muchos peces, de tal modo que habrá muchos pescadores, dice, de En-Gadi hasta más abajo otro manantial. Son algunos manantiales, uno que está al norte del Mar Muerto y un poquito más al sur, En-Gadi. No solamente son manantiales hermosos porque agua dulce, fresca, cristalina, que van a desembocar al Mar Muerto, agua salina, pero bueno, va a llegar y de tal modo que van a haber sanidad en las aguas y los pescadores van a tender sus redes. Son figuras. Ezequiel, Daniel y Apocalipsis tienen algo de similar, tienen lenguaje, figuras apocalípticas. Por eso Ezequiel vemos que, pues repite, es un paralelo el que está en Ezequiel 40 al 47 con Apocalipsis capítulo 22. Nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos derecho
a entrar si hemos lavado nuestras ropas con agua, si hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero. ¿A qué tendremos derecho? A comer del árbol de la vida. Lo que Adán ya no pudo para que no viviera para siempre, estando pecaminoso. Pero si hemos lavado nuestras ropas con agua pura, o sea, hemos sido limpios de nuestro pecado, de la culpa del pecado y de la presencia del pecado, entonces podremos comer del árbol de la vida. Podemos tomar de la agua de la vida. Jesucristo dijo que Él era el agua. Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Bueno, esto se refiere a la vida que da Dios. No se trata de que hay árbol y que vamos a comer. Cosa de figuras en el Apocalipsis. Dice que el árbol de la vida produce 12 frutos, uno cada mes. Bueno, yo te pregunto, si no hay sol ni luna, pues tampoco va a haber meses ni años, hay una eternidad. Dios es el sol, Dios es como el sol, es la luz. Entonces los meses es algo figurado. Lo que quiere decir es que vamos a tener eternamente, siempre. No todos los días, sino toda la eternidad vamos a tener vida. Eso es el pan de vida. Eso es el agua de vida. Inútil querer entender Apocalipsis literalmente como está. Jesús le dijo a Nicodemo: si no entiendes las cosas terrenales, Nicodemo, ¿cómo vas a entender las espirituales? Que Dios nos dé sabiduría, sobre todo para vivir aquí y ahora como Dios quiere que vivamos. Quiero terminar esta disertación para decir que Apocalipsis no es para que sepamos lo que va a pasar, mucho menos que sepamos cuándo va a pasar. Es para que sepamos cómo vivir aquí, donde estamos ahora, el día de hoy, que vivamos para que seamos bienaventurados y podamos participar del árbol de la vida, del agua de la vida. Dios te bendiga.